Las puertas son todas funcionales. El panel de instrumentos es una réplica exacta del real. Está todo hecho a base de resina y moldes de plastilina. Bueno, y con las luces del real. Mirar el final. ¿Qué le faltaba? No, déjala abierta, ok. Con esta solo foto no te podemos No tiene más elementos de juicio. los puntos que podrías ganar con el desarrollo del asiento, del detalle del extintor. Sí, la radiobaliza, que además está en el mismo sitio que en la foto del real se ve. Pasada baja cota, ya. Fin. 8 perezoso. Ya. Descenso para carga y salida. ¿Vale? Esa tarda cerca, ¿no? Fin. Ya puedes arrancar. Se hace lo que se puede. Espera. Heavy takeoff. Ya. Ahí, despacito. ¿Ahora qué tiene? Fin. Ya. Ahora, hazme una pasada, haz una pasada limpia y haz una pasada rasante. Pasada rasante. Despacio, sigue avanzando. Más, pica un poco, pica, motor, pica. ¡Ya! Pica. ¡Fin! Levanta y gira. ¿Vale? Okay. Vale. Figura 1, estacionario. ¿Vale? ¿Canto? Tú me dices. Sí. Ya. ¡Ya! Estacionario derecho ya. Vale, ya está, vale. Estacionario izquierdo ya. Un poquito a la izquierda. Tranquilo. Vale,
fin, vamos, subida a 45 grados. Fin, subida a 45 grados. Ya. Fin. A ver la policía cómo lo hace. Estacionario. Para que se mueva, ¿no? Ya. Dos. Yo te lo cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fin. Giro izquierda. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Fin. Giro derecha. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Fin. Subida en ángulo 45. Ya. 1. Fin. Estacionario con giro a 90 grados. Ya. Ya primer giro. Final, segundo giro. Segundo giro ya. Sí, 45 grados ya. Sí, 45 grados final. Fin. Bueno, es que ya sabéis. La mano arriba, ya. Ya sabéis, este es el precio de que seáis tan famosos. Este modelo que has venido a participar aquí en este Open, ¿de qué modelo se trata? Bueno, pues es un Volkov, es un helicóptero Messerschmitt Volkov, modelo 105, el modelo CBS que tiene una cabina algo más grande. Son 4 plazas. En la mañana está tranquilo. ¿Y está basado en algún modelo real que está volando actualmente en algún sitio aquí en España? Efectivamente, es una réplica del mismo modelo de la Guardia Civil, que es operativo, es el rescate de alta montaña, la WEL 1, que está basada en Sevilla, aunque ahora sí que están cambiando todos los helicópteros porque ya tienen cerca de 30 años los operativos y lo están cambiando por los EC-135, pero han estado hasta hace prácticamente un mes operativos esta unidad. Hoy en día ya no está operativa. Hoy en día esta unidad ya no está operativa, no ha sido sustituida por un EC-135 que tiene, bueno, otros elementos de navegación, para instrumental, para vuelo nocturno, tiene otras aplicaciones muchas más perfectas que este, que ya se ha quedado un poco antiguo. Soy piloto de este Lama de turbina de la casa Vario. La longitud total del helicóptero son 2,8 metros desde punta a cola y un diámetro de rotor de 2,5 metros. Está propulsado por una turbina Yakadowski que da aproximadamente 8 caballos de potencia a 93.000 revoluciones, con unas temperaturas de salida de unos 500 grados en gases finales. Y presento este modelo que es un BO-105, replicado del Cuerpo Nacional de Policía. El helicóptero es un fuselaje Grauner
con la mecánica Grauner y todo adaptado para que quede todo cubierto y no se vea nada externamente. La maqueta es muy artesanal. He tenido que hacer todos los trabajos artesanales, hay muy poca cosa comercial. Y el trabajo de los remaches ha sido agujerear uno por uno todos los agujeros del fuselaje, y en total han sido 4.700 remaches, uno por uno, luego remachados por dentro para que no se salgan. El helicóptero tiene un dispositivo añadido que es botellas de aire comprimido para unos flotadores que en caso de emergencia, que el helicóptero tenga que hacer una autorrotación, disparan este dispositivo, entonces puede amerizar en el agua, salvar el helicóptero y, lo más importante, salvar la tripulación. El peso del modelo en vuelo es de 22 kilos y bueno, llevo trabajando en él pues cerca de 2 años más o menos. ¿Qué motor llevas? Llevo montada una turbina Jakadowski de 4,6 caballos de potencia, o sea que mueve tranquilamente el peso del helicóptero pues sin problema. ¿Esta maqueta responde a una maqueta real? Esta maqueta está basada en un helicóptero de San Diego contra incendios y es una réplica exacta del modelo, ya que estuve en contacto con ellos, me facilitaron toda la información que necesitaba para poder realizarla. Hola, soy Ralf de Valencia, estamos aquí en el campeonato de maquetas de helicópteros y yo voy a presentar un poco mi nuevo juguete. Este es el modelo Jayhawk, un helicóptero de rescate de Estados Unidos. La base es un T-Rex 500. ¿Qué mecánica es la que llevas montada? La mecánica es de un T-Rex 500 con un sistema flybarless, con la motorización normal de 6 elementos de LiPo y un motor de 1400 voltas. El cambio de mecánica más grave es la eje para el rotor de cola, es un eje flexible. Entonces no hace falta ninguna modificación de correa y no nada más. Good afternoon, Mr. Lent. We're delighted to have you back among us. Yeah, it's very nice to be back among you. You know, it's been a whole year, and we've looked forward to it. What is the new model that you participate this year here in Valencia? For this year's competition, I've built a new Red Bull since Christmas, and this one, which I only took 11 weeks to make. What is this model? This one here is a Bell Huey. It's been modelled on the ones that were used in Vietnam by the Americans. Yeah. What is your impression of this championship? Over the year, you've increased the pilot ability, and the models are a lot nicer. Speak about this model. Oh, okay. About 14 weeks ago, Philip asked me to build a Huey just to show at the competition. So this one has taken us 11 weeks and 4 days to make. We finished it 3 weeks ago, but we haven't flown it because of the rain and the wind in England. It just haven't been able to get out. What engine do you have here? What engine? Engine. Yeah, it's a turbine made from Peter Jakadowski, a PJDW 5000. Okay. The other helicopter is the same? It's the same engine. The helicopter is the same engine? Yeah. Okay. How heavy is the helicopter? This one's 23 kilograms, and that one here is 16. 16? 16, yeah. Okay. It's the same engine? Yeah, same engine, yeah. Okay. What is your opinion about the electrified engine? It's a cleaner way of doing it. If you have a glow engine or a petrol engine, you get a lot of smoke. For a scow helicopter, you don't want to see smoke.
So you either go turbine, which is very expensive, or the cheaper way of going is electric. And it's so simple now. Electric is very more reliable than it was 3 or 4 years ago. Have you any helicopter with electric engine? No, I haven't. No, I like turbines. Yeah, I've got 9 turbines. I love them. Yeah. But have you a petrol engine? No, I did have petrol engines. I did have glows. But once you've flown a turbine helicopter, you don't really want to go back. Thank you very much. You're welcome. Hope you to see you again next year. I certainly will be back next year. Yeah, thank you very much. Bien. El Club Helicópteros. Sí, claro, claro. Un pequeño viaje largo para arriba.